Yepes. En el marco del caso Metástasis, el ex abogado de Leandro Norero, Cristian Romero, busca un procedimiento abreviado para colaborar con la justicia. Mientras tanto, Wilman Terán permanecerá en la cárcel 4 de Quito luego de que se negara el habeas corpus con el que buscaba defenderse en libertad. Esta es la entrevista de Fausto Yepes. Hoy con... El contacto a esta hora es con la doctora Mariana Yepes, ex fiscal general del Estado, para hablar sobre el caso Metástasis. La situación comienza a complicarse para algunos de los involucrados, por un lado, y no se descarta que hayan nuevas vinculaciones en esta investigación. Doctora Yepes, gracias por estar con nosotros. Bienvenida. Buenas tardes, gracias por la invitación y un saludo a todas las personas que nos escuchan. Gracias, doctora Yepes. Metástasis, para hacer un resumen muy breve: un presidente del Consejo de la Judicatura, 8 policías, 3 fiscales, 9 jueces, 3 funcionarios del SNAI, 6 abogados, entre otros, porque hay otros que ya se escaparon vinculados. Hablamos de una estructura gigante, una estructura al servicio de un narcotraficante. Así es algo escandaloso, algo además es muy triste para la función judicial y creo que para todos quienes somos abogados y abogadas, porque lamentablemente ha habido personas profesionales que han ejercido la profesión corrompiendo a los jueces, a los fiscales, y en esta trama de corrupción también entra la policía. Qué lamentable, ¿no? Que toda esta corrupción proviene de dónde. Hay una cabeza que es precisamente un traficante que estaba detenido. Ahora, era un secreto a voces, ha sido un secreto a voces, no de ahora, quizá históricamente, que había habido jueces de alquiler, jueces pagados para torcer la ley, para cambiar resoluciones. No obstante, lo que preocupa esta vez es que la contaminación llegó a las más altas esferas de la función judicial, precisamente al órgano administrativo disciplinario de la función judicial. Hablamos del presidente del Consejo de la Judicatura, Wilman Terán, hablamos de fiscales, hablamos de 9 jueces al menos que están involucrados. Es necesario sin duda una depuración de la función judicial, pero la pregunta es ¿cómo? Bueno, yo creo que no ha habido un hecho como el que ahora se ha encontrado, el que ahora ha investigado la fiscal y que ha encontrado personas involucradas a esta trama delincuencial. Había desde luego narcotráfico, siempre ha sido un delito deleznable, y también ha habido resoluciones en algunos casos, algunos casos criticables, pero quizás los jueces en otras épocas, aparte de que se cuidaban, ejercían su cargo dentro de las normas éticas y sobre todo de la legalidad. Hoy el tema se volvió escandaloso, o sea, ya a nadie le importaba. Había jueces que dictaban habeas corpus, que dictaban libertades sin que exista fundamento. Y todo eso beneficiaba a quienes estaban en esta red de narcotráfico, ¿no? ¿Qué hacer para que la función judicial no quede tan lastimada, para que ciertos jueces ya no continúen en sus cargos? Pero habría que aclarar que el actual presidente, porque todavía lo es, del Consejo de la Judicatura, él no comete estos actos en el Consejo de la Judicatura, sino cuando es juez de la Corte Nacional. Y siendo juez de la Corte Nacional, el pleno de este tribunal le pone en primer lugar de la terna. Entonces como que se cierra el círculo. Un presidente del Consejo de la Judicatura ejerce control administrativo y quizá desde ahí estaba ejerciendo influencias en otros jueces para que emitan sus criterios, sus resoluciones a favor de las personas vinculadas con... Y es quizá eso lo que más preocupa, doctora Yepes, porque si estas acciones fueron cuando operaba como juez de la Corte Nacional de Justicia, que tenía un poder quizá hasta limitado a ciertos casos o cierto margen de acción,
¿Qué pensar si es que asumió el Consejo de la Judicatura, donde tiene un poder sobre fiscales, sobre jueces? Y de hecho, hemos visto al inicio con preocupación, yo creo que ahora ya con un poco más de sorpresa, cómo se cambiaron jueces por encargo en decenas de judicaturas a nivel nacional, cómo se cambiaron fiscales en algunos casos, ese tipo de acciones que ahora ya dan que pensar. Sí, también se cambiaron, o sea, se aceptaron, más bien dicho, se cambiaron los directores provinciales, Exacto. subdirectores y también los directores ya en el ámbito de la parte administrativa del propio Consejo de la Judicatura. Y ya ve que uno de los representantes del Consejo, o sea, el director provincial de la provincia me parece que es de Tungurahua o de Chimborazo, era una de aquellas personas con las cuales él mantenía contacto, y este funcionario era como el intermediario para conseguir los favores de los jueces de la Corte Nacional, entre ellos él, y de otros jueces también, y tenía contacto con el narcotráfico. Lamentable, él que había sido un funcionario de la Corte Nacional en la Sala Penal, y fue designado el representante del Consejo en esta provincia. Ahora, doctora. Entonces, sí ha estado ejerciendo una influencia y quizás dirigiendo el tráfico de influencias, por decirlo menos, ¿no? Ya nos vamos a referir más adelante también a ciertas acciones del juez Ángel Lindao, uno de los jueces, digamos, con alguna preferencia por varios sectores, y allí también habrá mucho que investigar, pero ya nos referimos enseguida a ello. Usted mencionaba la permanencia todavía de Wilman Terán como presidente. Se ha confirmado ya que asumió la presidencia Álvaro Román Márquez, y de hecho hace pocos instantes informábamos de última hora que el Pleno del Consejo de la Judicatura, con los votos de Fausto Murillo, de Yolanda Yupangui y Álvaro Román Márquez, resolvió ya lo que usted mencionaba hace un momento: remover al director general del Consejo de la Judicatura, a los directores de talento humano, comunicación social, administrativo, planificación, tecnologías, información y comunicaciones, además de otros cargos. Ya es un primer paso en este camino de la depuración. ¿Se podrá lograr realmente una depuración? Porque la estructura parece no ser tan corta. Bueno, me parece que lo que usted comunica es un primer paso, como indica, ¿no? Y está muy bien que se hayan removido esos funcionarios. También tendrían que revisar la situación del doctor Terán, porque él, si bien está privado de la libertad y se le ha negado el habeas corpus que él presentó, pero continúa siendo presidente del Consejo de la Judicatura y ha pedido una licencia por vacaciones, o sea, ha pedido vacaciones. Cuya licencia se está analizando si se la niega. Tiene un año todavía en sus funciones y va a pedir licencia para pedir vacaciones. Entonces eso tiene que analizar el Consejo. Yo creo que el Consejo, otro tema que debe asumir es el concurso para llenar las vacantes de jueces de la Corte Nacional. Y eso le corresponderá al Consejo. Una norma del Código Orgánico de la Función Judicial permite que se declare la nulidad cuando existe causa suficiente, y me parece que la causa suficiente sí está de por medio, y tiene que tomar la decisión el Consejo de la Judicatura. Ese sería un paso muy importante, aunque ahora está suspendido por decisión de una jueza ante un recurso constitucional presentado por el Colegio de Abogados. Así es, y eso es importante también destacar. Hablábamos, por ejemplo, y le mencionaba lo del juez Ángel Lindao de la Concordia. Él, entre otras acciones que ha tomado, devolvió en sus momentos los bienes a Leandro Norero. Ya vemos que ha tenido una participación importante en esta red que le hacía favores y le hacía gestiones al narcotraficante de entonces, Leandro Norero. Él fue asesinado en 2022, en octubre del 2022. El juez Lindao también restituyó en cargos a 4 ex consejeros de Participación Ciudadana y Control Social, los del Consejo de Participación Ciudadana de Hernán Ulloa, otra medida que fue cuestionada al juez Ángel Lindao. También le otorgó una medida cautelar a al condenado por el asesinato del concejal de Riobamba, Patricio Guaranga. Básicamente estábamos en las manos más peligrosas posibles de un juez. Bueno, y las personas que querían que se viole la ley y la Constitución buscaban jueces a su medida. Y ese era un juez a medida de sus intereses.
Por eso es que presentaban ante él varias, y hemos visto las resoluciones que han sido favorables a ellos, a los interesados, y total es que eso perjudica la imagen de la Administración de Justicia totalmente, ¿no? Porque todas sus decisiones fueron ilegales. Y también presentaron ante otros jueces. También existe un juez de un cantón de la provincia del Guayas, me parece, o de Santa Elena, que también aceptaba los habeas corpus. Por ejemplo, cuando aceptó el habeas corpus del expresidente Glass. Y hay otro juez, Curipayo, que también aceptó. Él era también un juez apto para claro, para nombrar algunos, el juez Curipayo, estas peticiones ilegales, ¿no? El juez Curipayo, Bani Molina, John Rodríguez Mindiola, Ángel Lindao, entre otros. Sí, exactamente. Eran los jueces a los que se les buscaba porque sabían que resolvía de acuerdo a sus intereses. El habeas corpus, a favor del expresidente Glass, ha sido realmente escandaloso y estaba ahora en libertad en virtud de ese habeas corpus. La Corte Provincial Superior a este juez que concedió declaró la nulidad del habeas corpus y después subió a la Corte Constitucional y confirmó. Esa confirmación fue de hace poquísimos días y sabiendo eso el ex vicepresidente se fue a la Embajada de México, o sea que ya es un prófugo, ¿no? Todo eso que, desde dónde comienza la facilitación que dan ciertos jueces corruptos que han despachado en contra de la ley. Ese es parte del perfil de Jorge Glass. Ahora, doctora, con esto quiero cerrar. Usted, dentro del caso Metástasis, con lo que hemos hablado a fiscales, policías, jueces, no hemos mencionado directamente a políticos, pero ¿usted cree que hay una conexión de la justicia con el narcotráfico y la política? Y por eso me refería hace un momento a las resoluciones del juez Lindao. Usted se ha referido también a las resoluciones de otros jueces, Bani Molina, John Rodríguez Mindiola, por ejemplo. ¿Hay esta conexión narcotráfico, política, justicia ya más que comprobada? Bueno, no podría aseverar porque realmente no conozco y no me parece que de las actuaciones de la Fiscalía, de las actuaciones investigativas, de los chats que han sido revisados, de los teléfonos que tenía Norero en su celda, no aparece con una forma fehaciente aquello. Pero yo creo que sí hay un principio de que podrían estar involucrados políticos. El narcotráfico está en todo lado, ¿no? Está en todos los estratos de la sociedad y sí es preocupante de que los gobiernos, desde aquel tiempo en que el doctor Huerta dijo que este era un narcoestado, yo creo que debieron haberse preocupado porque él dio los suficientes elementos. Y había que prestar atención. Recuerdo hace muchos años cuando yo era fiscal y vino el fiscal general de Colombia y el fiscal general de Colombia habló con el presidente de aquella época y le habló de los peligros que era no cuidar bien la frontera para evitar el ingreso de la narcopolítica, del narcotráfico al país. Pero de eso ha pasado los años y esta situación ha ido creciendo. Esta es la primera expresión de la gravedad en la que estamos. No solamente el país está invadido de la delincuencia, vive totalmente en zozobra, no hay tranquilidad, no hay seguridad. Veamos si el presidente veo que tiene buenas intenciones, soluciona este problema. Pero aparte de la delincuencia, tenemos el narcotráfico, y el narcotráfico produce violencia, o sea, es un círculo, ¿no? Y entonces produce también delitos menores, porque quienes distribuyen las drogas son los narcotraficantes en pequeñas cantidades y eso pienso yo que ocasiona un problema social sumamente grave. Un tema social que lamentablemente apenas comienza y con el llamado caso Metástasis se ha dado un primer gran paso, pero todavía quedan muchos por dar. Doctora Yepes, nuevamente gracias por haber estado con nosotros. A usted muchas gracias. Gracias también. Ha sido la doctora Mariana Yepes, ex fiscal general del Estado, hablando sobre el caso Metástasis, las conexiones con la justicia, lo grave de estas vinculaciones de policías, fiscales, jueces, funcionarios de la judicatura, por supuesto, abogados en libre ejercicio, también involucrados en una red que apenas ha sido desenredada en su primera fase. Recordemos que también como parte del caso Metástasis se investiga de momento posibles conexiones con, por ejemplo, el asesinato
asesinato a Fernando Villavicencio, el asesinato de Agustín Intriago, el exalcalde de Manta, de la situación de Javier Jordán, también se investiga cuál es su participación, la famosa foto de la piscina en Miami. El narcotráfico, la política, la justicia van de la mano en estos casos, es lo que investiga la Fiscalía. Esto es Notimundo Estelar, siempre bien informados. Noticias, entrevistas, análisis e información inmediata. Notimundo Estelar regresa enseguida.